Bajo tierra. Un camino entre luz y oscuridad. Capítulo 2. El agua de la cascada caía con fuerza constante, llenando la cueva con un sonido que se mezclaba con la respiración pausada de Juan. Estaba sentado en posición de loto sobre una roca lisa, los ojos cerrados y el cuerpo erguido. Desde que había llegado a Bajo Terra, aquel lugar se había convertido en su refugio. La humedad era agradable, y el aire fresco lo mantenía centrado. Cerró los ojos, intentando acallar el torbellino de pensamientos que lo perseguía. Juan. Voz en off / pensamiento reflexivo. Han pasado unos días desde que llegué a este mundo, un lugar tan hermoso como peligroso. Tengo poderes que ni siquiera comprendo del todo, y también estas criaturas únicas, las babosas, que confían en mí. Pero, ¿realmente estoy listo para esto? ¿Soy capaz de convertirme en alguien fuerte, alguien que pueda protegerlas, que pueda proteger este mundo de las garras del Dr. Black? Una imagen nítida lo asaltó. Su yo de niño, sentado en un pequeño cuarto iluminado apenas por un foco viejo. Tenía frente a sí un microscopio barato, comprado con ahorros después de meses de ayudar a su familia en lo que podía. A su alrededor, piezas rotas de radios, motores de licuadoras, tornillos y engranajes reciclados. La escena no era feliz del todo. Aunque sus ojos brillaban con curiosidad y deseo de aprender, siempre estaba la sombra de la frustración, la falta de recursos. Nunca tenía las herramientas correctas, siempre le faltaba algo para completar sus proyectos. Quería crear máquinas, quería construir cosas increíbles. Pero la realidad siempre me frenaba. Soñaba con hacer un robot, con inventar algo que ayudara a mis padres, que nos diera una vida mejor, pero no podía. Mis conocimientos eran limitados. Y aunque tenía ideas, no sabía cómo materializarlas. Ese recuerdo se alargó, mostrando lo más grande, en su adolescencia, trabajando en un taller improvisado en un rincón de la casa. Cables colgaban del techo, la mesa estaba llena de planos mal dibujados en hojas recicladas. Sus manos estaban sucias de grasa. Por eso pedí ese deseo, quería ser inteligente. No para presumir, ni para ser mejor que los demás. Lo pedí porque sabía que, sin inteligencia, mis ideas morirían en mi cabeza. Quería adaptarme a todo, porque el mundo nunca se adaptó a mí. Siempre había obstáculos, siempre había limitaciones. Y pedí poder crear, porque mi mayor frustración era tener ideas y no poder darles forma. Se quedó callado un momento, escuchando la cascada. Juan, en voz baja. Ese fue mi verdadero deseo, no riquezas, no fama. Solo la oportunidad de no volver a sentirme impotente. Y ahora tengo esa oportunidad en mis manos. Extendió la mano hacia la cascada. El agua comenzó a reaccionar a sus movimientos, ondulando como si obedeciera su voluntad. Intentó formar una esfera, pero apenas duró un par de segundos antes de estallar y empaparlo por completo. Juan, frustrado. Argo, concéntrate. No es tan fácil como parece, respiró hondo y volvió a intentarlo. Esta vez consiguió que un delgado chorro se elevara, manteniéndose firme en el aire durante unos segundos. Sonrió satisfecho, pero la concentración se rompió al recordar que aún le quedaba mucho por dominar. Juan, voz en off / pensando. No puedo depender solo de mis poderes elementales, bueno si es que las controlo bien, pero las babosas son la clave en este mundo, y debo entrenarlas tanto como a mí mismo. Sin más se levantó, acercándose a una pared de la cueva. Juan, voz en off / pensando, Mavos tú puedes, se puso en cuclillas tocando el sueño. Cerró los ojos concentrándose, las babosas lo veían curioso, acercándose a ver. Juan, aún concentrado, intentaba sentir la energía de su interior. El cómo pudo sentirlo, fue gracias a la meditación y concentración. Juan, voz en off / pensando. ahora. Abrió los ojos, concentrándose. Haciendo que la energía que poseía se dirigiera en la palma de la mano. Vertiéndolo en el suelo. En eso el suelo tembló. Enfrente se alzaron 10 columnas de piedra, pero que servirían como blancos. Las babosas se exaltaron al ver cómo las rocas se elevaron hacia arriba. Midiendo 1 metro de altura, Juan salió de la cueva en busca de otras cosas de la naturaleza que pudieran servir como blancos. Eso duró 30 minutos. Tras traer lo último, colocó troncos y ramas en diferentes posiciones y reforzó algunas paredes de la cueva para que resistieran los impactos. Cuando terminó, observó a sus babosas, que lo miraban expectantes. Juan. Muy bien, chicos, es hora de empezar en serio. Desabrochó las cápsulas que descansaban en su cinturón y las abrió una a una colocándolo en el suelo. Las babosas emocionadas, entraron en las cápsulas. Juan tomó una cápsula con Volta dentro. El sonido metálico del clic al cargar en la lanzadora de muñeca resonó en la cueva.
Era casi como cargar un arma real. Bolt, su babosa eléctrica, emitió un chirrido emocionado. Juan lo veía mirándola a los ojos. Jeje, estás emocionada. Veamos lo que puedes hacer. La disparó hacia el primer objetivo. En el aire, Bolt brilló intensamente, transformándose en su forma Velocimorph. Bolt abrió la boca y lanzó un rayo directo contra una estructura de piedra partiéndolo en pedazos. Juan, sonriendo. ¡Increíble! Pero, todavía necesitamos más precisión. Se agachó inclinado la cápsula de nuevo. Bolt regresó aún más emocionado, entrando en la cápsula, de nuevo. Juan recargó de nuevo la lanzadora de muñeca. Y disparó. En el segundo disparo, Bolt hizo un movimiento diferente, se aferró a un tronco, descargando toda su electricidad en un ataque de contacto. El tronco explotó en astillas. Juan se cubrió el rostro con un brazo, impresionado. Juan, asombrado. Wow, ver ese ataque cercano en la vida real es devastador. Pero, también muy arriesgado. Si uso consecutivamente a Bolt podría sobrecargarla, podrías electrocutarme a mí o a tus compañeros. Tendré que pensar cómo usarlo mejor. Bolt chilló orgulloso, casi como si riera. Juan. Bien hecho, descansa. Bolt, es arriesgado seguir usándote, podría sobrecargarte. Bolt se desanimó pero no se quejó. Davai que iba a ser usada de todos modos aunque no seguidamente. Juan. Bueno, ahora tú, Cuerno. Tomó la cápsula donde se encontraba la carnero, bien estaba emocionado como Bolt. Sin más recargo de nuevo. Y disparó hacia otro blanco. La babosa salió disparada. Al transformarse, en Velocimorph sus cuernos crecieron enormes y su cuerpo tuvo un campo drástico al igual que sus brazos musculosos que pareciera contener poder fuerza bruta. Voló contra un muro de roca y lo partió en pedazos con un solo impacto. Juan, emocionado. Bien hecho. Recogió la cápsula del suelo, extendiéndolo para que la babosa suba. Recargó y disparó en el segundo intento, pero esta vez por la emoción Juan no calculó bien. Y Cuerno se desvió de su objetivo y se estampó contra una pared lateral de la cueva. La sacudida hizo caer polvo del techo. Juan, negando con la cabeza. No, un día voy a derrumbarme la cueva entera. Cuerno chilló, tambaleándose, y las otras babosas hicieron ruiditos que sonaban como risas. Juan recargó otra cápsula. Yado salió disparado obtuviendo la Velocimorph, empezó a girar a gran velocidad, como una sierra viviente. Sus cuchillas dorsales cortaban el aire, generando el sonido característico de la sierra. Atravesando un tronco grueso con facilidad, partiéndolo en dos mitades limpias. Juan regaron de nuevo y disparo lanzó a Rock. En el aire al llegar a su máxima velocidad se transformó dirigiéndose como un torpedo. Impactando contra un muro de piedra y lo redujo a escombros. La onda expansiva sacudió toda la cueva. Juan se cubrió la cabeza mientras pequeños fragmentos caían. Juan, nervioso. Definitivamente, contigo hay que tener mucho cuidado, estamos en un lugar cerrado. Un mal disparo y puedo quedarme atrapado y sin refugio. Rock saltó de regreso, orgullosa, y se acomodó a su lado como si no hubiera pasado nada. Las horas pasaron entre intentos y errores. Hubo ocasiones donde Juan y las babosas tuvieron inconveniente como que Bolt electrocutó accidentalmente a Juan, dejándole el cabello erizado como un erizo. Yado, tras rebotar por un hongo, casi golpeando a Juan en la cara. Cuerno volvió a embestir a lo loco y quedó atascado en una telaraña de arácnide, balanceándose como piñata. Roca destruyó un blanco demasiado grande, derribando parte de la pared de barro que Juan había construido. Juan terminó cubierto de polvo, con el cabello alborotado y ropa chamuscada. Pero sonrió. Juan, riendo. Bueno, al menos todos seguimos vivos. Eso ya es un avance. El día transcurrió entre prácticas, fallos y pequeñas victorias. Cuando la luz de las cuevas comenzó a teñirse de tonos azulados y morados, Juan decidió que era hora de salir a explorar un poco más allá de su refugio. Guardó a sus babosas en las cápsulas, asegurándose de que estuvieran cómodas, caminando en el extenso bosque de hongos y árboles extraños. Juan, pensando, debo conocer mejor este mundo. Si me encierro solo a entrenar, nunca entenderé cómo funciona bajo tierra realmente. Y quién sabe, quizá encuentre a alguien que me enseñe. Tras caminar un buen trecho por los túneles iluminados por cristales naturales, escuchó un estruendo a lo lejos. No era el sonido de piedras cayendo, sino de explosiones. Caminó curioso. Al llegar se escondió detrás de unas rocas y observó. Un grupo de 3 forajidos arrasaban un pequeño claro subterráneo. Sus babosas eran violentas. Una babosa bengala incendiaba el suelo con ráfagas de fuego, otra congelaba rocas, y la tercera hacía retumbar la tierra con una babosa carnero.
Los hombres reían con crueldad mientras destruían sin control. Forajido 1. Jajaja. Ven. Nadie vendrá aquí y puede detenernos, nuestras babosas son poderosas. Esta cueva es nuestra ahora. Forajido 2. Vamos a tomar todo lo que encontremos. Y si aparecen lanzadores que defiendan este lugar, que se preparen para ser aplastados. Juan, con el señor fruncido. Vaya, son arrogantes, se siento tentado a intervenir, pero aún no estoy listo para enfrentarme a enemigos. Pero esto bueno, puedo obtener experiencia, no importa si gano o no, de todos modos puedo huir. Juan, pensando. Mis poderes apenas están despertando y no puedo crear cualquier grandes y mis babosas aún no controlan todo su potencial. Por el momento esperaré, ahora solo debo observar y aprender. Justo cuando los forajidos celebraban, se escucharon pasos apresurados. Desde otro lado aparecieron 4 jóvenes, cargando lanzadoras en mal estado y con babosas que apenas conocían. Lanzador 1, nervioso / enojado. Oigan. Deténganse. Esa cueva no es de ustedes. Lanzador 2, tragando saliva. Ese sí, déjenme en paz este lugar. Los forajidos estallaron en carcajadas. Forajido 3. Miren nada más. Unos críos jugando a ser lanzadores. Esto será divertido. Los principiantes se acomodaron en posición, temblando pero decididos. Juan, oculto entre las sombras, se acomodó mejor para observar. Juan, pensando. Esto será una masacre, pero también es una oportunidad. Si analizo cómo pelean los forajidos, cómo reaccionan los novatos, aprenderé mucho sobre las batallas en bajo tierra. Lanzadora 4, enojada. Olvida de hablar pacíficamente, Mike / lanzador 1. Sin esperar. Disparo de inmediato a una babosa trilladora. Lanzador 1, nervioso / gritando, vale, espera, no, forajido 2. Maldita. El forajido 2 disparon a una babosa congelada, ambas babosas tras llegar a su velocimorph, la trilladora empezó a rotar, como una sierra, para atacar. Pero la babosa congelada, expulsó su aliento. Congelando a la trilladora. La trilladora cayó y junto a la babosa congelada que se destransformó. Lanzador 3. No hay más que pelear, disparen. Con esa orden. Los 4 lanzadores dispararon. Babosas, arácnide, granada, carnero, bubaleone. Forajido 1, burlándose. Ja. ¡Qué espectáculo patético! Los forajidos contraatacaron sin piedad disparando, carnero, gelatinoso, trilladora, la babosa granada fue golpeada por la carnero del forajido, destransformando a la granada. La arácnide lanzó una red contra la carnero del forajido 3 dejándolo sin vista. La carnero de la lanzadora 4. Remató golpeando al otro carnero. La babosa bubaleón tragó a la carnero, los lanzadores empezaron a celebrar. Pero la babosa gelatinoso, expulsó 3 ráfagas de baba pegajosa. La carnero fue impactado cayendo al suelo atrapado, al igual que la bubaleone que se encontraba flotando. Retrocediendo por el impacto escupiendo a la carnero, la arácnide pudo esquivarlo, pero la gelatinosa la tacleó cayendo ambos, forajidos. 1. Jajaja, nunca celebren en un combate, donde las babosas reducen sus habilidades, lanzador 2. Maldita sea, disparen explosiones, temblores y ráfagas de hielo. Los principiantes apenas lograban esquivar. Uno rodó por el suelo, perdiendo su lanzadora. Los principiantes se dispersaron. La arácnide y la carnero fueron alcanzadas por el hielo, congelándose a mitad de la forma velocimorph, cayendo a tierra y destransformándose con un ruido metálico. Lanzador 2, tragando saliva. Mike. Nos quedan pocas babosas. Lanzador 1, Mike, jadeando mientras se cubre detrás de un hongo gigante. Lo sé. A mí me quedan 2, y una está en el suelo. Debemos reagruparnos en los árboles. Usen la neblina. Lanzadora 4, escondida detrás de un tronco retorcido. Es inútil. No puedo ver qué babosa tienen cargada. ¿Cuál era su plan, Mike? Lanzador 1, Mike, el plan era que la gelatinoso atrapara al forajido 1, no a la trilladora. Ahora solo nos queda usar a las bubaleone para inmovilizar, no disparen a la loca. Forajido 3, gritando desde el claro. Cobardes. Salgan y reciban su paliza. ¿Creen que los estúpidos árboles y hongos los van a proteger? Solo hacen esto más divertido para nosotros. Forajido 2. Quémelos de sus escondites. El forajido 2 recargó su lanzadora y disparó una bengala. La bengala velocimorph impactó el tronco donde se escondía la lanzadora 4. La madera estalló en llamas y ella rodó por el suelo para esquivar la explosión de calor. Lanzadora 4, asustada. Maldición. Lanzador 1, Mike, gritando. Aguanta.
No dispares si no puedes darle. Nos están obligando a usar las últimas. Forajido 1, riendo con malicia. Jaja. Los tengo. Aquí viene la despedida. El forajido 1 vio al lanzador 1, Mike, intentar correr entre un grupo de hongos y árboles extraños y le apuntó con una sonrisa sádica. Forajido 1 recargó su lanzadora y disparó una bengala. La babosa salió disparada hacia el joven. El lanzador 1, Mike, intentó huir, rodando por el suelo, perdiendo su lanzadora por el impacto. El proyectil de fuego estaba a unos metros de él. Juan, con el ceño fruncido. Voz en off / concentrándose. Ya es suficiente. Juan alzó su brazo derecho. Con un movimiento rápido y silencioso, recargó su lanzadora de muñeca, disparando a Cuerno, su babosa carnero. Cuerno salió disparado. Al llegar a su forma Velocimorph, el ariete viviente no apuntó al forajido, sino directamente a la babosa bengala, concentrada en su objetivo fácil, nunca vio venir el impacto lateral. Cuerno chocó contra la bengala con la fuerza de un golpe de martillo, propinándole un golpe brutal en el aire. La bengala se destransformó con un fuomp. Con un chillido confuso, cayendo aturdido en el suelo. Cuerno se destransformó con una sonrisa de suficiencia. Sin esperar se adentró en la maleza de la cueva. El silencio volvió a caer en el claro, pero esta vez era de profunda perplejidad. Forajido 1, mirando el punto de impacto. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Forajido 2, observando alrededor con nerviosismo. Una carnero. Pero nadie disparó de este lado. ¿Quién anda ahí? Los lanzadores principiantes, aún agazapados detrás de los hongos y árboles, se miraron entre sí con la misma confusión. El lanzador 1, Mike, estaba intacto, pero incapaz de moverse. Lanzador 1, Mike, susurrando, jadeando. Alguien nos cubrió. Lanzadora 4. ¿Pero quién? ¿Hay otro grupo de lanzadores? No lo veo. Juan, aprovechando la confusión, analizó el lugar. La vegetación de la caverna, llena de hongos bioluminiscentes y árboles retorcidos, ofrecía una cobertura excelente si se usaba con estrategia. Los forajidos estaban concentrados en el claro, sus espaldas cubiertas. Juan, voz en off / concentrándose. Necesito crear caos y separarlos. Necesito algo un distractor. Usaré el rayo para desorientar y luego la velocidad. Sin hacer ruido, Juan se movió ágilmente. Se deslizó por detrás de un árbol grueso con sombra oscura y, apuntando a una formación de cristales en la pared, lejos de los combatientes. Juan, bajó la respiración. Bolt. A la pared. Recargó su lanzadora y disparó una electroshock, Bolt. La babosa salió disparada a gran velocidad. Los forajidos y los lanzadores principiantes vieron como una babosa salió disparando desde la oscuridad de la vegetación. Bolt impactó con precisión uno de los cristales, liberando una ráfaga de electricidad brillante y cegadora. La descarga, aunque no estaba dirigida a los forajidos, saturó el aire y la roca mojada, haciendo que todos parpadearan violentamente y perdieran el enfoque. Forajido 3, cubriéndose los ojos. Maldito. ¿Dónde está? Juan no habló y aprovechó el segundo de ceguera. Se movió con rapidez, desapareciendo tras un grupo de hongos gigantes antes de que sus ojos se recuperaran. Apuntó al forajido 2, que ahora buscaba frenéticamente cobertura. Recargó su lanzadora y disparó una Yadó, trilladora. El Yadó Velocimorph salió de la oscuridad, girando como una sierra en el aire. No apuntó al forajido, sino a la rodilla de este, cortando limpiamente la tierra y la raíz de un arbusto que sostenía un gran fragmento de roca. La roca cayó con estruendo, obligando al forajido 2 a saltar hacia atrás. Forajido 2, cayendo. Maldita sea. Forajido 1, gritando con frustración. Dejen de disparar a ciegas. Bengala. Incendien los arbustos. Quiero verlos. Forajido 1 recargó su lanzadora y disparó una bengala. La babosa devoló, encendiendo la espesura de la caverna. Las llamas iluminaron brevemente la posición de Juan, revelando un instante de su silueta antes de que éste se agachara y corriera hacia una nueva cobertura. Forajido 1, triunfante. Ahí está. Está cerca de los hongos azules. Forajido 3 aplasten esa sección. Forajido 3 recargó su lanzadora y disparó una carnero. Juan se quitó rápidamente de su posición. Sabía que si el carnero impactaba los hongos, colapsarían su cobertura. Tenía que interceptar el ataque, pero la trilladora y el carnero de los forajidos estaban de regreso en la zona de combate, listos para ser usados. Juan, pensando, necesito que pierdan sus babosas más fuertes o se inmovilicen. Es el momento de Arachnid.
Recargó su lanzadora y disparó a la Arachnided. La babosa Arachnided que poseía Juan era la más astuta y experimentada de su incipiente equipo ya que fue entrenada por Will Shane. En lugar de ir contra el carnero, la Arachnided Velocimorph ejecutó una maniobra rápida. Tejió una telaraña densa y pegajosa que cubrió el rostro del forajido 3, que acababa de disparar, y lo dejó completamente ciego. El forajido 3 gritó, tropezando y golpeándose contra un árbol. Mientras tanto, el carnero que había disparado se acercaba a la posición de Juan. Juan no tenía tiempo de cargar otra babosa ofensiva. Lanzador 1, Mike, viendo la oportunidad. Ahora. Está ocupado con el que dispara. Disparen. El lanzador 2, temblando, recargó su lanzadora y disparó su última Bubaleone. La babosa de Mike se había perdido, pero los otros principiantes aún tenían una oportunidad. La Bubaleone se transformó y se dirigió al forajido 1, quien estaba concentrado en el sector de Juan. Lo envolvió en una burbuja rosada e irrompible. El forajido 1, atrapado, empezó a maldecir y patalear. Forajido 1, desde dentro de la burbuja. Malditos mocosos. Sáquenme de aquí. Ahora, los tres forajidos estaban neutralizados. Uno aturdido y cegado por la telaraña, otro atrapado en una burbuja, y el tercero buscando desesperadamente a Juan. Lanzadora 4, gritando con un poco de valor. Le toca al otro. Yo me encargo. Lanzadora 4 recargó su lanzadora y disparó su última babosa. Una granada. El forajido 2, sin cobertura y desorientado por el destello eléctrico anterior, fue impactado por la granada. El golpe no fue devastador, pero sí suficiente para destransformarlo con un doloroso impacto, cayendo de rodillas. Juan, voz en off barra pensando, observando la escena. Vaya sí que la presión psicológica funciona de maravilla. Tienen babosas buenas, pero el miedo les impide usarlas con estrategia. La retirada es inminente. Sabiendo que no podía exponerse mucho más, cargó su última babosa en la lanzadora. Juan. Rock. Como advertencia. Recargó su lanzadora y disparó una Rock, demoledora. La babosa no apuntó a ningún forajido. Rock Velocimorph se dirigió a un fragmento de roca suelto en el centro del claro y lo impactó. El fragmento explotó en una lluvia de escombros, y la onda expansiva hizo temblar el suelo. El forajido 2, de rodillas, alzó la vista y vio la devastación que había causado Rock. Vio a su jefe atrapado en la burbuja y a su otro compañero cubierto de telarañas. El miedo lo superó. Forajido 2, gritando, desesperado. Suficiente. No vale la pena. Retirada. El forajido sacó un cuchillo y pinchó la burbuja que contenía a su jefe, liberándolo. Sorprendentemente la babosa Bubaleone salió intacto sin ninguna herida tras ser cortada. Mientras el forajido 1 salía de la burbuja, tosiendo y maldiciendo, el forajido 2 disparó una flatulorinca al suelo, creando una nube de gas maloliente y tóxico. Forajido 1, quitándose la telaraña del rostro. Esto no se queda así. Volveremos por este lugar y por el que disparó. Maldito seas, lanzador fantasma. Los tres forajidos, arrastrando a sus babosas, huyeron a toda prisa por el túnel adyacente, dejando atrás el caos. El gas de la flatulorinca se disipó. Los lanzadores principiantes, en medio del claro, se quedaron en silencio. Lanzador 1, Mike, levantándose, con los ojos muy abiertos. Se fueron, nos salvó. Pero, ¿quién era? Juan, aún oculto en la oscuridad de la vegetación, sonrió ligeramente. Era una victoria táctica perfecta. En su primera vez. Juan, voz en off barra pensando. Estrategia y adaptabilidad. Mis deseos funcionan de maravilla ahora, a descansar antes de que la curiosidad de estos mocosos me encuentre. Se deslizó de vuelta a los túneles oscuros por donde había venido. Su cuerpo le pedía un respiro después de la adrenalina. Con un chiflido, dio un llamado a sus babosas a que regresen a la guarida. Tras un tiempo de caminata constante por los sinuosos pasillos de la caverna, llegó a su guarida, la cueva con la cascada. El sonido constante del agua era un bálsamo para sus nervios tensos. Apenas se sentó en su roca habitual, su estómago rugió por comida, un sonido que resonó en el silencio de la cueva, un recordatorio brutal de su nueva y frágil realidad. Juan, voz en off barra pensando. La adrenalina se ha ido, y con ella, las reservas. Necesito reponer fuerzas. La comida en bajo tierra no es tan fácil de encontrar como un paquete de fideos instantáneos. A lo que Juan, sin más dilación, se dirigió a buscar maderas de la fauna. Para su sorpresa, los árboles muertos y caídos de la caverna, con su composición extraña y seca, eran sorprendentemente inflamables, lo que facilitaba encender una pequeña hoguera. Revisó su maletín, tomando lo necesario.
La comida era una preocupación constante. Solo tenía provisiones para unos pocos días más, como 3 semanas, por lo que la comida de la superficie escasearía en un tiempo. Debía aprender a cazar o a comerciar, y pronto. Tras tomar un pequeño paquete de carne seca y algunas especias que había traído consigo desde la aduana, que sorprendentemente las reconoció, se dirigió a prepararlo sobre las brasas. En esos momentos de espera, sus babosas llegaron. Salieron de la fauna, dirigiéndose hacia Juan. Algunas tenían rostros de satisfacción por la batalla ganada, emitiendo pequeños chirridos de orgullo. Juan las miró, su sonrisa era genuina. El vínculo con estas criaturas crecía con cada desafío superado. Juan, acariciando suavemente a Bolt y Cuerno. Bien hecho, chicos. Su sincronización fue clave. Demostraron sus frutos de entrenamiento, sacó un puñado de frutos recién cortados que había encontrado en la fauna. Sorprendentemente, eran comestibles, de un color azul intenso y sabor dulce. Comió uno para soportar el hambre punzante mientras esperaba que la carne se calentara. Tras un tiempo, su comida se calentó, y Juan comió con voracidad, sintiendo cómo la energía regresaba lentamente a sus extremidades. El sabor simple y ahumado de la carne seca era un lujo en ese momento. Pasaron los días, exactamente 14 días, en los que Juan mantuvo una rutina de entrenamiento estricta. Entrenaba con sus babosas, pero dedicaba las mañanas y las noches a la meditación profunda para desentrañar los misterios de sus poderes elementales y su energía interior. La meditación era dolorosa. Intentar controlar las fuerzas de la naturaleza con una mente recién llegada a este mundo le provocaba agotamiento físico y mental, pero estaba dando resultados lentos y calculados. Juan había logrado refinar su conexión con 3 elementos, aunque no a profundidad eran fuego, tierra y agua. Su principal obstáculo era el consumo de energía elemental, que se mezclaba peligrosamente con su energía maldita, la cual, afortunadamente, solo fluía pasivamente, pero aún no lista para la manipulación de sangre o ser usada. El uso de cualquier habilidad elemental drenaba su resistencia física rápidamente, dejándolo vulnerable. En el elemento tierra podía generar un muro de piedra de aproximadamente 2 metros de alto y 1 metro de ancho para cubrirse de un ataque. Esta era su habilidad más fiable y de menor consumo, 10% de su energía elemental por uso oír este momento, pero su invocación requería 3 segundos de concentración. También podía generar 2 púas afiladas desde el suelo en un área de 5 metros para ataque, útil para desestabilizar o pinchar. Este era más rápido, 1 segundo, pero de mayor consumo, 25% de su energía elemental, ya que requería una alteración abrupta del terreno. En el elemento agua podía mantener una esfera de agua del tamaño de un balón útil para tirar o distraer o mojar al enemigo. La ventaja que tiene es la velocidad y el impacto que proporciona. Su consumo era moderado, 15% por intento. También había desarrollado la capacidad de condensar el agua en su boca o garganta para soltar un chorro de agua a presión, similar a una pistola de agua potente. Solo efectivo a corta distancia, 3 metros. Su consumo era alto, 30% de su energía elemental, dejándolo con la boca seca y la garganta áspera. En el elemento fuego solo podía generar una pequeña bola de fuego del tamaño de una manzana. Este era su ataque de mayor riesgo, pues el consumo era extremo y crearlo de la nada consume el 50% de su energía elemental. Solo podía usarla una vez antes de quedar completamente agotado y con fiebre. Juan, voz en off / evaluación. La tierra es mi ancla. La puedo usar un par de veces antes de la fatiga. El esgua es útil en ciertos aspectos, como el control, pero es un poco inútil en el combate real. Solo el ataque de corro a presión sirve. Tal vez las esferas sean útiles, solo hay mejorar esas áreas y el ataque. Y el fuego es mi botón de pánico. No puedo depender de esto. Un duelo simple me dejaría seco. Mi fuerza real sigue siendo mi mente y mis babosas. Avances con las babosas. En cuanto a sus babosas, el entrenamiento constante había generado una notable mejoría. Ya no había tantos accidentes. La coordinación entre Juan y ellas era más instintiva. Bolt era capaz de dirigir sus descargas a objetos específicos con una precisión del 80%. Cuerno había aprendido a amortiguar sus impactos para no destrozar estructuras importantes. Yado podía trazar rutas más complejas en su trayectoria de sierra. Rock había aprendido a controlar mejor su precisión de sus impactos. Sin embargo, Juan notó que había llegado a un estancamiento. Sus babosas necesitaban más que blancos estáticos. Requerían experiencia en duelos reales y variados contra diferentes tipos de babosas y lanzadores para alcanzar su verdadero potencial.
La teoría solo llegaba hasta cierto punto. Mientras limpiaba y organizaba sus cápsulas, Juan observó a su babosa Arachnirez. La babosa, con su inteligencia y la maniobra crucial en la batalla, le había recordado que le pertenecía al padre de Eli, Will Shane. Sin duda una babosa experimentada. Juan, mirando a la Arachnirez. Fuiste el factor sorpresa, la táctica pura. Eres especial. Necesitas un nombre acorde a tu astucia. Juan, con una pequeña sonrisa. Desde hoy, te llamarás Arak. Eres la clave de nuestra estrategia. Arak chilló emocionado, lanzando una pequeña red de telaraña que cubrió la nariz de Juan, un gesto que Juan interpretó como su forma de aceptación. La rutina de entrenamiento había terminado. Pasó un día más. La luz bioluminiscente de la cueva se filtraba suavemente, tiñendo el agua de la cascada de un verde neón. Juan había meditado y se había alimentado, pero la sensación de estancamiento lo inquietaba. Sus músculos estaban más fuertes, sus reflejos más rápidos, y sus babosas estaban en plena forma, pero el mundo de bajo tierra era vasto y brutal. Se levantó de su roca y miró el mapa mental que había estado construyendo en su cabeza. Juan, voz en off pensando. Necesito duelos. Necesito enfrentarme a babosas que nunca he visto, a estrategias que no conozco, y a personas que no dudarán en dispararme. Si quiero adaptarme y crear, primero debo sobrevivir y aprender la dinámica de este submundo. El Dr. Black no se detendrá a esperar a que termine mi entrenamiento. Bueno, si es que sabe que existo. Tomó la decisión. Juan, hablado, mirando a sus babosas, que estaban reunidas a sus pies. Muy bien, equipo. Mañana terminan las vacaciones. Es hora de dejar este refugio. Paul, Cuerno, Yado, Rock y Arak emitieron chirridos de expectación y emoción. Era hora de acción. Juan. Vamos a viajar. Nos moveremos por las cavernas, aceptaremos duelos, buscaremos trabajos pequeños, lo que sea para ganar experiencia y, si es posible, algo de dinero. Necesito entender el meta de bajo tierra. Cuerno saltó y chocó suavemente contra su bota, ansioso por usar su nueva fuerza. Arak tejió una minúscula red de telaraña en el aire, demostrando su entendimiento. Juan. Y no se trata solo de dinero. Necesito ser reconocido, aunque sea como un simple. De repente, fue interrumpido por un sonido sordo y un pequeño golpe seco proveniente de un bolsillo específico en su cinturón. Se trataba de la babosa malvada cautiva que había tomado desde que presenció el combate entre Will Shane y el Dr. Black. La había mantenido en una cápsula reforzada y separada del resto. Juan tomó la cápsula y la vio. La babosa oscura, como símbolo de Black de que está haciendo más de estas. La babosa lo veía con unos ojos vacíos y letárgicos con malicia, se había golpeado contra el cristal interior. Juan, suspirando, hablándole a la babosa malvada. Parece que a alguien no le gusta el viaje por carretera. Juan, dirigiéndose a sus babosas. Discúlpenme, asuntos pendientes de investigación. Antes Juan se había dedicado a estudiar a la criatura en los últimos días. No podía explicarlo, pero había algo extrañamente fascinante en ella. Al principio, había sido una necesidad científica. Pero en sus días de observación de la babosa malvada, Juan la había colocado en una pequeña vitrina improvisada, observando sus patrones de comportamiento como conciencia. Juan se preguntaba constantemente si aún era consciente o si era simplemente una cáscara vacía, un arma biológica. Los ojos de la babosa malvada nunca mostraban emoción. Eran como dos pozos sin fondo. A veces, Juan le hacía preguntas triviales, como qué pensaba del sabor de los hongos de la caverna, esperando alguna reacción o parpadeo, pero solo obtenía un silencio escalofriante. Supervivencia y energía oscura. Lo más desconcertante era su supervivencia. Juan había notado que no necesitaba ser alimentada con los frutos habituales. Parecía que la energía oscura que la había transformado, producto del suero de Black, le proporcionaba una inmunidad temporal para soportar el hambre y la necesidad de alimento orgánico. Era como si la oscuridad misma la sostuviera, aunque esto era una hipótesis que le generaba escalofríos. Intentó alimentarla un par de veces, sin éxito. La babosa simplemente ignoraba los trozos de fruta. Este detalle le hizo pensar que la babosa era un pozo de energía autosuficiente, una terrible eficiencia biológica. Juan, tomando la cápsula de la babosa malvada, con el rostro serio. Eres un problema, pero también una clave. Debo mantenerte cerca. Si el Dr. Black anda transformando babosas, necesito saber todo sobre este proceso. Tras analizarla por última vez, la colocó cuidadosamente en su cinturón junto a las demás cápsulas, asegurándose de que la protección fuera óptima y que la criatura estuviera lejos del contacto directo con sus babosas buenas para no incomodarlos. Juan, a sus babosas, con determinación.
Muy bien, equipo. Es hora de poner a prueba lo que aprendimos. El mundo de bajo tierra nos espera. Arak, Cuerno, Paul, Yado, Rock, vamos a ganar experiencia. Con el maletín en mano, que contenía sus limitadas provisiones, el diario de su entrenamiento y sus herramientas básicas, Juan se dirigió a la entrada del refugio. Con sus babosas en sus cápsulas. Hizo una pausa en la boca de la cueva. Usando un fragmento de roca afilado, dejó marcas discretas pero complejas en la pared de piedra y el tronco de un árbol cercano, un conjunto de símbolos y ángulos que solo él comprendería. Era un rudimentario mapa de regreso. Juan, voz en off barra pensando. Este lugar es demasiado valioso y hermoso para abandonarlo. Será mi base, mi punto de retorno. Cuando haya obtenido la experiencia necesaria y el dinero para crear una guarida digna, volveré. Hasta entonces, soy un lanzador errante. Juan se adentró en los túneles oscuros. La aventura, y el verdadero peligro de bajo tierra, había comenzado. Fin de capítulo. HHHHHHH.